siempre alguna aclaración antes de comenzar, porque vamos a, en cierta forma, emprender un viaje de varios días a través de una serie de temas, todos relacionados. Nos vamos a ir dando cuenta de que hay un hilo que une todos esos temas. Quizás la aclaración que prefiero hacer antes de comenzar es la actitud en que uno puede escuchar algo aun cuando no llegue a comprenderlo perfectamente y esperar que haga su proceso y no ponerse tenso porque de pronto hay algo que no logre comprender. En estos temas, quienes estamos acostumbrados a leerlos, a estudiarlos, sabemos que llevan su tiempo y a veces realmente necesita su maduración, ¿no? Lo importante es de todo esto que entiendo, que saco y qué estímulo tengo para luego poder continuar por mi cuenta. Por otro lado, la idea de esta charla de esta mañana es presentar supuestos con los que trabajaremos todos los días, ¿no es cierto? Con lo cual a veces nos hace fácil cuando es mucho más fácil cuando sabe uno si son todos miembros que tienen ya conocimiento del tema o si es directamente público en general. Por lo tanto voy a tener que remitirme a ciertos conceptos básicos y dejar sentadas ciertas pautas que vamos a dar, por supuesto, a medida que avancemos en estos días, ¿no? En estos diversos temas. Ahora, me interesó a mí comenzar por este tema, ¿no? Que se relaciona mucho con la forma de acercarme al conocimiento, no de un conocimiento en sí mismo, sino cómo uno trata de acercarse a un conocimiento, a una enseñanza o a un texto cualquiera, y esta diferencia que a veces la explicamos con facilidad, pero se hace difícil ponerlo en práctica en el sentido bien concreto de una interpretación literal, una interpretación simbólica de un texto, ¿no? Nosotros creo que vivimos en un siglo de una información medioambiental, por así decirlo, que resulta un poco a veces abrumadora. Una de las características más notables de nuestro siglo es la disponibilidad de información que tenemos. A veces resulta realmente abrumador. Hasta yo me acuerdo en mis años de universidad que consultar sobre un tema implicaba ir a la biblioteca, tratar de conseguir ese libro, si es que estaba o otro no lo había pedido antes, tratar de consultarlo, extraer un resumen. A veces ni se podía sacar de la biblioteca. Hoy en día no hace falta nada de eso. Yo recuerdo que en las clases de historia de la música, para conseguir una grabación de un motete medieval había que hacer un tremendo lío porque era muy poco, y hoy en día voy a YouTube y consigo cualquier cosa. No existe parámetro, inclusive ni límite de asequibilidad, porque hasta cosas muy sofisticadas hoy ya están en internet en archivos. Eso, claro, nos plantea un panorama muy distinto, una disponibilidad muy distinta. Ahora, que realmente provoca una diferencia muy grande con otras épocas. Y lo curioso de esta época es que de pronto nosotros vamos a cualquier encuentro público, a un bar, y encontramos gente hablando de temas muy profundos a veces. Y uno diría, ¿en la antigüedad esto era posible? Y no. En la antigüedad o en el medioevo estaba reservado a unos pocos elegidos que charlaban de un tema. Entonces uno podría objetar eso. El único problema es que uno podría responder, sí, lo que pasa es que en la antigüedad esos pocos elegidos realmente sabían del tema. Y entonces, es para preguntarse hoy en día y partir con esta pregunta. ¿Realmente nosotros, con nuestra curiosidad por la información, realmente conocemos? ¿Realmente somos capaces de acceder a lo más profundo de una idea, de un conocimiento? Si nosotros observamos con un poquito más de agudeza, nos damos cuenta que en general el conocimiento que se busca hoy, del cual disponemos, se basa en la división, en la separación. Observen que para que nuestra memoria, para que nuestra mente pueda grabar algo, tiene que encasillarlo y ubicarlo en algún estamento como parte de otra cosa,
tenemos que dividir, tenemos que separar, y así como que tenemos un esquema ordenado que queda fijo en nuestra mente. Pero sin embargo, si observamos, es decir, juzgamos, catalogamos, nuestra forma de estudiar como un proceso continuo y discursivo, se basa en razonamientos lógicos, todos concatenados unos con otros, ¿no? Y si observamos de pronto las tradiciones más antiguas, especialmente las tradiciones orales, nos damos cuenta que no ocurría así. ¿Por qué, por ejemplo, por decir un ejemplo, los indios eran capaces de memorizar 100.000 estamentos de su Mahabharata, por ejemplo, solo a través del ritmo de la música y la métrica de la poesía? Porque eran capaces de una transmisión oral fidedigna que pasaba de boca en boca, de maestro a discípulo, y no se perdía, quedaba intacta, quedaba totalmente impoluta, sin mancha. Cuando nosotros ahora necesitamos un soporte escrito para nuestra memoria, ¿no? Y muchos de nosotros, en busca de ese conocimiento, hemos experimentado ese techo en donde no se pasa. Un cierto anillo no se pasa, en donde uno quiere acceder a una profundidad mayor y sin embargo la mente llegó hasta ahí. Y por otro lado, por momentos tenemos chispazos de intuición en donde de pronto parece que comprendemos algo. Y si uno analiza esos pequeños momentos, uno se da cuenta que no tiene nada que ver con la clasificación, con un razonamiento lógico, sino es una comprensión global, totalizada de algo. Y así podemos comprender globalmente algo. Ahora, el tema es, las verdades más profundas de la vida, ¿existe realmente este método de estudio al que estamos acostumbrados? Este método que, bueno, yo utilizo la palabra filológica, que es, le digo protréptico, porque es una palabra que se utiliza ya desde la antigüedad. Necesitamos ser conducidos, guiados, desde lo más fácil, paulatinamente, capítulo por capítulo, unidad por unidad, hacia lo más complejo o lo más profundo. Entonces uno se pregunta, aún así habiendo límite, ¿es posible el desarrollo de alguna capacidad que permita acceder al conocimiento de una forma totalizadora, global, intuitiva? Este problema, que nos va a llevar un poco a la discusión de ciertos principios teosóficos básicos, pero por el momento voy a quedarme ahí discutiendo este problema, ya es un problema que ha sido tratado desde la antigüedad misma, es un problema tan antiguo como el hombre. ¿Acaso de pronto uno estudia las conclusiones de los filósofos presocráticos, por ejemplo? Y claro, todos estos filósofos que con la mera observación del entorno, de la naturaleza, eran capaces de sacar tales conclusiones sobre la vida y sobre el universo. Pensemos en un Pitágoras, por ejemplo. Pensemos en un Platón, por ejemplo. Es curioso que ahora, al estudiar estos autores, que ha sido muy difícil, porque nosotros recibimos de pronto, queremos leer un diálogo de Platón. Bueno, compramos una traducción, compramos eso. Por supuesto que una traducción de Platón no es Platón, pero bueno, nos acerca un poco a la idea de Platón. Pero sin embargo, el trabajo que hubo de pronto de tratar de recuperar esos textos, ponerlos en edición, por escrito, el trabajo de una tradición manuscrita enorme de muchos siglos, que nosotros ya la tenemos compendiada en volúmenes que compramos y leímos. Fíjense que en una de las obras que al principio se creyó que era apócrifa de Platón y que hoy ya está comprobado que es totalmente genuina, parece que Platón en su momento era escritor. Inclusive Hegel llega a decir que escribió tragedias, pero que luego de pronto, en un momento, las tiró a todas, las rompió, las quemó, cuando conoció a Sócrates, este personaje tan conocido y a su vez tan enigmático. O sea que hay bastante pocos registros de Sócrates fuera de Platón. Tenemos algunos ecos en otra literatura,
este personaje Sócrates, que en realidad es tan importante para el estudio oculto por el método que empleaba para el conocimiento, lo conocemos a través de Platón, ¿no? Y a su vez Platón escribe trató de escribir algunos creen su doctrina, otros dicen que no es su doctrina, sino escribió simplemente diálogos, que en cierta forma no fue el primero. Los Upanishads estaban antes de Platón y ya estaban en la misma forma del diálogo de Platón. Hoy en día, que después del descubrimiento del sánscrito por los ingleses en el siglo XVIII, ya cambió todo el panorama de Occidente y luego comenzaron a establecer relaciones que antes no existían. De pronto, todo el mundo antes creía que Occidente y Oriente eran como dos culturas totalmente separadas, y gracias al descubrimiento del sánscrito, por supuesto por los ingleses, cuando los ingleses fueron hacia India, se dieron cuenta que había un tronco muy emparentado de las lenguas y de la cultura, y que en realidad nuestra misma lengua es del tronco indoeuropeo. El único problema que es lo que discute Blavatsky, que bueno, dice, bueno, no, el sánscrito no es la lengua madre, los indos en realidad había algo anterior, y Blavatsky en la doctrina secreta discute y dice, no, es el sánscrito, son los indos, los primeros arios, de donde partió todo ese tronco. Entonces, de pronto comenzamos a comprender por qué Blavatsky hacía ciertas afirmaciones, porque la teosofía nace en un momento crucial, en donde estaban en discusión todas esas cosas. Quizás a nosotros nos cuesta entenderlo porque recibimos un siglo con todo ya impreso, ya hecho, pero el comprender qué ocurría alrededor del nacimiento de la teosofía también nos ayuda a comprender muchas cosas. Y, entre otras cosas, que eso Platón escribió epístolas, cartas. Y hay una epístola muy conocida, que hoy ya se ha comprobado que es genuina, la epístola número 7, en donde hace afirmaciones que cierta escuela de hoy en día de filología ha llevado a concluir que, bueno, Platón parece que no todo lo que está escrito es lo que enseñaba, que existen una serie de conocimiento no escrito que enseñaba a sus allegados. La escuela de Tübingen, en Alemania, que postula lo que le denominan los agrafadogmata, es decir, todo aquello, el dogmata, las opiniones, ágrafa, no escritas, es decir, todo lo que está más allá de lo que escribe Platón. Y parece que con Pitágoras ocurrió lo mismo, como vamos a ver en otras charlas, que nos vamos a dedicar un poquito más a la figura de Pitágoras, pero, es decir, existía un núcleo de conocimiento, de gente allegada que compartía la información más contundente, ¿no? Y justamente en esta epístola, Platón hace una afirmación importantísima, porque parece que Platón viajaba mucho a la isla de Sicilia, donde había un tirano, Dionisio de Siracusa. Parece que compartía, hay una serie de problemas políticos, ahí en cierta forma fue tomado rehén, tuvo unos problemas en los viajes. Bueno, en la antigüedad viajar era muy difícil, muy peligroso. Pero en esta epístola alguien le comenta que alguien estaba por publicar, es decir, por escribir, pues entonces la publicación es alguien que escribía sobre un rollo de papiro, un tratado filosófico que es el tratado que había extraído de las enseñanzas de Platón de haberlo escuchado. Platón dice, no, es imposible que alguien quiera escribir sobre esto. Y fíjense lo que dice, ¿no? Dice en la carta a Platón, no existe, ni jamás existirá ningún tratado mío sobre estos temas. Porque lo que yo enseño no admite ninguna expresión verbal en sus estudios. Lo que yo enseño, dice, resulta de una continua aplicación al tema mismo y a una comunión íntima con ese tema. Una comunión íntima con ese tema, ¿no? Fíjense que una de las palabras clave de la filosofía griega es ese sinusía o comunión, que es sin, con, usía, estar juntos.
que implicaba una comunión de aquellos que se reúnen a discutir un tema y cuya altura alcanzada es tal que permite acceder a lo más profundo de ese tema. Y se trae al nacimiento en el alma de pronto como una luz que salta de una chispa y luego se alimenta a sí misma. Como una luz que salta de una chispa y luego se alimenta a sí misma. Esto llevó inclusive a plantear un problema de cómo leemos a Platón, de cómo leemos a los filósofos, ya que no se trata de leer capítulo por capítulo, sino cómo accedemos a su mensaje más profundo, inclusive todas los pormenores que tiene, por qué Platón habla de una luz, que el conocimiento, el lograr esa comprensión total es como fos, una luz. Y la palabra luz en griego, fos, tiene una historia larguísima desde los presocráticos que han tratado de explicar el universo y a la vida a través de diferentes maneras, ¿no? Fíjense qué curioso que hasta entre ellos se ponen de acuerdo. Por ejemplo, Heráclito odiaba a Pitágoras, es decir, un farsante, Heráclito, porque tenía una explicación muy diferente. Pero a su vez cada uno daba un panorama totalmente diferente de la vida y Platón trata de nuclearlos a todos y explicarlos. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ¿cómo leemos, en este caso a Platón, y en este caso un conocimiento profundo? ¿Cómo se acerca uno a tratar de comprender globalmente? Fíjense que es curioso inclusive que lo que dice Platón es que hasta un solo individuo, aquí entra el texto, que le es difícil hasta un solo individuo hacerlo. Porque al hablar de sinusía está hablando de un grupo de individuos cuya mente conjunta es capaz de alcanzar una gran altura, ¿no? Y que así se alcanza un conocimiento, salta la chispa en el alma, se sujeta al alma. Y por supuesto que luego Platón, esto es la séptima epístola, pero ustedes conocen que otras obras de Platón han llegado a proponer alegorías que han sido muy desafiantes para el pensamiento. Por ejemplo, en la República, la famosa alegoría de la caverna, la cual no podemos extendernos ahora. Y justamente de esto estábamos discutiendo el otro día en la rama de Córdoba, porque esta insistencia de pronto de nuestra época en acercarse a un texto de un modo gradual y pedagógico. Y un miembro decía, yo de pronto no puedo leer la doctrina secreta hacia secas desde el principio, tengo que tener algunos conocimientos preliminares, tengo que tener otros autores que me vayan llevando, me vayan explicando, lo cual es muy comprensible, porque nuestra mente, nuestras capacidades son muy occidentales, están acostumbradas a ese tipo de proceso. Ahora, ¿qué pasa si, en cambio, siguiendo un poco esta idea platónica, y que no solo es platónica, sino que en cierta forma Blavatsky hace alusión muy clara a esto en cierto momento, llegamos a la conclusión de que en algún momento hace falta la necesidad de un salto cuántico. Es curioso la jerga popular moderna que le dicen que te caiga la ficha, o es decir, hay hasta dichos en nuestro idioma para tratar de ejemplificar cómo uno llega a una comprensión totalizada de algo. Esto equivale a decir, por ejemplo, si yo quiero aprender a nadar, puedo optar por dos métodos. Comienzo de la parte baja y trato de nadar, hacer ejercicio hasta de pronto adentrarme en la parte honda, o me tiro y veo qué pasa. O cuando uno dice, voy a aprender un idioma, entonces comienza, primer año, lección número 1, 2, 3, segundo año, tercer año, llega al quinto y se da cuenta que no sabe nada, tiene que rever su cuestión porque de pronto
estudié el francés por 5 años, viene un francés me habla y yo digo así. Algo falló, de 5 años no aprendí nada, o de pronto sí lo aprendí, pero no de pronto en el momento donde las papas queman yo tengo que demostrar lo que sé, no pasa nada. Y hay otro método, que es de pronto cuando uno tiene por la fuerza que viajar, y tiene que comer, y tiene que tomar, y tiene que pedir direcciones, y yo les aseguro que uno aprende rapidísimo el idioma. Es la inmersión total en el tema, ¿no? Yo no es que critique la necesidad de un método pedagógico y gradual para llegar a algo, simplemente creo que existe en estos temas la necesidad de que la mente se ponga directamente en contacto con otras cosas, ¿no? Ahora, esto nos lleva a ciertas preguntas que son, me parece, a mí cruciales para los temas que se van a desenvolver después, ¿no? Entonces, proponer preguntas y dejar cosas en el aire para que queden en cierta forma como presupuestos básicos y cosas que podemos ir respondiendo a medida que avancemos. Primero, ¿qué es conocer? Segundo, ¿quién conoce? Tercero, ¿de qué se trata ese salto del que hablamos, ¿no? Si vamos a las tradiciones antiguas, encontramos innumerables ejemplos en donde se insinúa que el hombre es un ser complejo. Es un ser complejo. La llamada ontología o la adquisición del ser ha sido un problema filosófico de muchos siglos, ¿no? Por ejemplo, Platón en República es el diálogo por excelencia, el diálogo medio de Platón. Prácticamente uno habla, al estudiar a Platón en filología clásica, uno habla de los diálogos pre-república y post-república, así ubicamos los diálogos. Es como que uno ubica la república en el medio y hacia un lado están los diálogos tempranos y hacia otro lado los diálogos tardíos. El más tardío de todos nosotros es el Timeo, son los más simbólicos, ¿no? Y en la república es un diálogo bastante grande, bastante enorme, discute muchas cosas, propone la ciudad ideal, la polis ideal, critica mucho a los poetas en el segundo libro, pero bueno, en cierto momento propone algo que luego también propone en el Fedro en forma de una alegoría muy conocida como la del carro. Yo digo alegoría, hoy en día no se dice que son mitos, no son mitos, son alegorías, donde dice que desarrolla una alegoría y propone que el alma se divide, le llama psique, el alma. En griego psique no solamente es alma, puede ser también considerado como entidad, personalidad, persona, de todo. Se divide en sectores o partes. A uno le llama logisticón, que es, digamos, la parte racional. El otro es el thimailes, el thimos, que es como, uno podría traducirlo como, algunos traducen como irascible, pero está un poco mal traducido porque en realidad thimos es modo, espíritu, no solamente la parte irascible del ser humano, sino la parte profundamente emocional y reactiva. Y luego lo que le suele traducir como la concupiscible, que es la epifemeticón. Entonces, un intento de división en partes. La relaciona uno con los sabios, otro con los guerreros y otro con los trabajadores, los que especializan cada una de esas partes. Y bueno, el tema es que, como hoy ya se tiene muy seguro, porque los estudios en todos estos campos siguen avanzando, nos estamos dando cuenta que están descubriendo que todos han estado en contacto, todos los pueblos han estado en contacto. Y resulta que Platón ha viajado, Pitágoras ha viajado. Pitágoras, a veces suelo insistir nuevamente en que, claro, yo comprendo que Isis sin velo es un libro difícil de leer, pero nadie me indigna que tanta injusticia que haya habido con ese libro a través del mundo,
cuando Blavatsky en su época propone cosas que hoy en todos los campos se están descubriendo, especialmente el filosófico y filológico, de las lenguas y de la historia antigua, y nadie dice eso lo dijo Blavatsky. Una de las cosas, por ejemplo, me parece muy injusta es que Blavatsky ya dijo claramente y mencionó: Pitágoras viajó a Egipto y Babilonia, Platón viajó a la India. Estoy resumiendo mucho, ¿no? Pero bueno, un poquito así. Quizás sea muy difícil a nivel histórico leerlo porque está lleno de datos históricos, y que inclusive quienes están familiarizados con la historia antigua a veces encontramos cosas que no están en ningún libro de historia, como por ejemplo cuando menciona que hubo en Alejandría un librero que se encargó de recopilar todos los textos, y es mentira que se perdieron los libros más importantes de la biblioteca de Alejandría cuando se quemó, en la época de Julio César y Cleopatra, que alguien se encargó de recopilarlos, de llevarlos a la casa y están en algún momento, y aparentemente, posiblemente hoy en posesión de ciertos seres que están en custodia de ese material, ¿no? Se imaginan la biblioteca de Alejandría. Y menciona un librero que yo busqué en el Oxford Classical Dictionary, busqué en las enciclopedias más avanzadas de biografías antiguas, no aparece, y sin embargo todo el contexto está perfecto, con lo cual significa que tenía acceso a ciertos personajes históricos, cierto conocimiento. Y bueno, uno cuando lee, por ejemplo, las hojas de un viejo diario de Oldo, se da cuenta cómo fue escrito ese Cimbero, y ahí ya tenemos que entrar en otro tema en el cual no nos podemos meter, de quién era Blavatsky o cuántos escribieron ese Cimbero, ¿no? O quién a través de Blavatsky escribió tal capítulo, quién este otro capítulo y quién este otro capítulo, ¿no? Pero justamente una de las cosas que dice quienquiera que estaba utilizando a Blavatsky en ese momento es que estos personajes, Platón, viajaban, estaban en contacto, todos los pueblos estaban en contacto. En consecuencia, no es raro que a Platón lo encontremos viajando a la India. Y de hecho, hoy en día hay un montón de textos sánscritos que se saben que son traducciones del griego, porque el nacionalismo es muy fuerte hoy en día. Por un lado, los occidentales no quieren admitir que nada sea anterior a la guerra de Troya, porque si no, si admitimos que el Mahabharata hindú tiene 4.000 años o 2.000 años, desde el 2000 a.C., estamos diciendo no, es peligroso, son anteriores a la Ilíada de Odiseo de Homero. Y a su vez los indios dicen no, India es muy anterior, en consecuencia luchan. Bueno, en realidad hubo un intercambio muy grande de culturas en la época de que estamos hablando. Y así como hubo textos griegos que fueron traducidos al sánscrito, hubo textos sánscritos traducidos al griego, y realmente no estaban desconectados los pueblos. Y Platón seguramente tuvo acceso a la eliminación india, la eliminación de los vehículos humanos, de las tradiciones, de las filosofías de la India, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, y investiga sobre la filosofía del yoga, la Sankhya, la Vedanta, se va a dar cuenta de que estamos hablando. En la misma doctrina secreta tenemos una comparación de los vehículos del hombre en diferentes nombres. Quizás a veces unos los agrupan de 5, otros de 7, pero en realidad estamos hablando de lo mismo. O sea que al hablar de que el universo está compuesto por una serie de planos sutiles, no es fácil entonces, y depende de la percepción de aquel que lo investiga, determinar exactamente cuántos son y de qué calidad son, ¿no? Pero sin embargo, estos textos son textos antiguos, presentan al hombre como compuesto por una serie de principios. Este es el punto. A su vez, como una analogía de un cosmos, a su vez compuesto por una serie de principios, de planos, de dimensiones, de diferentes grados de sutileza. Las implicaciones filosóficas que tiene esto son extremadamente profundas, si uno se pone un poco a pensarlo, ¿no? Estamos hablando de, en primer lugar, la pregunta es, ¿de qué estamos hablando? Es decir, estamos hablando de principios, estamos hablando a su vez de una conciencia que habita esos principios. Y quizás, para comprender un poco más
necesitamos irnos hacia el lado, en el sentido bien platónico, de lo universal, ¿no? Fíjense que en la época en que nace la Sociedad Teosófica, en 1875, estaban en discusión, en ebullición todos estos temas. Si uno investiga el romanticismo que se estaba gestando a nivel artístico, a nivel las discusiones de los espiritistas, de las materializaciones, las discusiones de la ciencia, discusiones entre filósofos, entre matemáticos, entre artistas, las tertulias que tenían lugar, uno se da cuenta que fue un siglo de una intensa ebullición de principios de conocimiento, de descubrimientos artísticos. Y en ese contexto nace la teosofía. Nace, por eso a veces quizás nos cuesta entender ciertas discusiones que plantea Blavatsky, especialmente en ese Simbelo y Doctrina Secreta, pero lo vamos a entender atendiendo a todo ese contexto. Ella discute con gente de la época, contradice, a veces apoya, cita, tiene una artillería de citaciones y de textos, la mayoría de los cuales inclusive ella no tenía acceso en forma material, sino hoy lo podemos decir, las citas que ella da, por ejemplo, de ciertos manuscritos, hoy podemos comprobar que son fidedignas. Las de Isis Simbelos, ella no puede haber tenido acceso a la biblioteca del Vaticano, sin embargo cita libros del Vaticano. Evidentemente tenía una serie de facultades internas especiales que le permitían acceder de alguna manera a esos textos. Entonces, ella en ese centro de la ebullición de ideas hablo de ella porque todavía no puedo hablar de quienes están detrás de ella, pero viene el caso, trata de buscar la manera más profunda y clara de presentar una filosofía que según ella es tan antigua como la humanidad. O sea, no como la humanidad, pero es tan antigua, de unos muchos eones de antigüedad, y que viene estando en curso a través de toda la evolución humana. Esto, ella ha sido muy criticada por proponer inclusive diferentes tipos de vocabulario, por ejemplo, porque ella utiliza por ejemplo, el griego para la determinación de todo lo que es universal, el sánscrito para determinar los vehículos humanos, utiliza el hebreo, utiliza lenguas persas, hasta hay términos japoneses por el momento. Y eso, si uno, por ejemplo, en un diccionario de filosofía, busca teosofía, por ejemplo, el Ferrater Mora, va a decir, entre otras cosas, va a citar a Blavatsky, va a decir mezcolanza de ideas. Esa es la definición de teosofía de Ferrater Mora, el diccionario de filosofía muy importante que tenemos. Mezcolanza de ideas. Y de pronto, para explicar entonces los principios, de pronto, ¿qué dice Blavatsky? Dice, el hombre en esencia es una mónada, un fragmento del globo solar, de aquello, entidad que reside en su propio plano, la empada. Si uno lee eso y dice, wow, ¿yo cómo digiero esto? Me encuentro con mónada, una palabra que es claramente presocrática, monas en griego, que significa uno. Me encuentro, entonces digo, claro, y dice fragmento de aquello. ¿Qué es aquello? Bueno, tat, es una palabra sánscrita, aquello, que hace referencia en sí a Brahman o lo absoluto, de todo. Una entidad que reside en su propio plano, dice el Anupadaka, o palabrita Anupadaka, ¿qué quiere decir Anupadaka? No tiene padre, no tiene padre. Sí, hubo una confusión, por ejemplo, lo cito como a veces las confusiones que surgen. No quiere decir eso, en sánscrito. En realidad, lo que pasa es que el plano Anupadaka es el plano sin padre, pero Anupadaka en sánscrito significa que sigue inmediatamente después. Anu, seguir, para, pies. Seguir las pisadas. ¿Por qué? Porque sigue inmediatamente después de ¿cuál? El Adi. Entonces, Anupadaka es el plano que sigue inmediatamente después del Adi, que se le llama el sin padre, pero no es que sin padre, que Anupadaka significa sin padre. No nacido, ¿Cómo?
No nacido de vientre materno, no nacido. Claro, ese es el significado, lo que se le atribuye al plano. Ahora, me refiero a la palabra anupada, que se traduce como que sigue inmediatamente después, ¿no? Sería que tiene la relación con el engendrado por supuesto. Sería seguir las huellas. Seguir las huellas, claro. Eso es, porque pada es pies o huella, anu es seguir, se le agrega todo lo que significa seguir, ¿no? Entonces tenemos que el hombre en esencia, una diferenciación, y aquí nos enfrentamos con una de las diferencias más abrumadoras entre el conocimiento oculto y nuestra tradición judeocristiana, ¿no? Ya que uno se tiene que acostumbrar primero a concebir un universo que es eterno. Tiene que plantearse la idea de un absoluto que subyace, un sustrato absoluto de toda manifestación, que es independiente de la manifestación, y en cuyo seno tienen lugar manifestaciones periódicas, cíclicas. Y estamos hablando no de la clásica idea de la trascendencia de un Dios que está afuera y que crea, ¿no? Sino estamos hablando de una inmanencia. Eso implica decir que, ¿significa alguna palabra panteísmo? ¿Qué significa panteísmo? Pan, pasapan en griego, que significa todo. Teísmo, ¿de qué? De Theos, Dios, ¿no? Esta palabra que es famosa por tener su raíz en el verbo moverse. Todo el mundo discute por qué la palabra Dios en griego deriva de la raíz del verbo moverse o estar en movimiento. Ya es otra discusión. Panteísmo es decir que todo es Dios, todo es la divinidad. Esto es un concepto que si lo pensamos un poco, está bastante alejado de nuestra cultura, ¿no? Y tiene directa incidencia de la manera en que nosotros nos enfrentamos con el conocimiento. Porque ya el pensar, fíjense las implicancias de pensar que existe una entidad trascendente que crea. Ya tenemos una relación de gran distancia e inferioridad con la cual nace el concepto no de ley, sino de pecado y de culpa. Y tenemos un concepto del universo en donde existe una entidad, un Dios y unas criaturas separadas todas. Y no el concepto global de un universo integrado, in toto, se utiliza mucho en latín, significa en su totalidad, en todo, ¿no? Un universo cuyo sustrato es absolutamente incognoscible. Nosotros no podemos ni siquiera definir qué es eso absoluto, que es el sustrato total. No podemos definir qué es aquello. Solamente se puede saber que en ese campo tienen lugar manifestaciones periódicas, ¿no? Manifestaciones periódicas que van desde una totalidad o unidad a una paulatina gradación de diferenciación. Se van diferenciando. El universo, quizás algunos dicen para explicarse a sí mismo, en un acto de que lo superior se une con lo inferior para redimirlo. Hay muchas explicaciones, pero en el fondo nadie puede saber por qué de lo absoluto surgen diferenciaciones. Se procede a que el universo comienza a gestarse como de una unidad en una gradación de planos cada vez más densos. Por eso, a su vez, existe lo que Blavatsky llamó manifestación logos. Quizás curioso es por qué empleó Blavatsky la palabra logos para referirse a lo que se manifiesta, siguiendo un poco quizás la tradición de Juan, del verbo, del logos, que uno puede leer al comienzo del Evangelio de San Juan, y a su vez siguiendo la tradición presocrática. En un universo en donde de pronto es una totalidad incognoscible, surge un punto de manifestación. Y si ustedes, quizás, ya que estamos hablando de la forma
en que uno debe acercarse a este conocimiento. Si ustedes leen el proemio de la doctrina secreta, se van a ver un poco embarcados en ese desafío de leer y no entender directamente, concretamente ciertas cosas, pero cuánto dice la intuición, los símbolos, ¿no? En toda la teosofía comienza por este escenario de manifestación cósmica y va avanzando desde una totalidad hacia una paulatina diferenciación e inmersión en la forma. Por eso, y el hombre, ¿dónde está ubicado? En esencia es una mónada, que es una unidad diferenciada de esa totalidad, de ese logos. Solar, porque en realidad, ¿por qué solar? Porque no podemos conocer más que nuestro sistema solar. Sabemos que hay diferentes sistemas, diferentes manifestaciones más allá, pero en la doctrina secreta se remite solamente a lo que tiene lugar dentro del entorno solar, porque no se puede saber mucho más allá de eso, ¿no? Fíjense que luego de este primer estadio, luego desciende. Fíjense que esta cuestión de los números que vamos a ver esta tarde, ¿no? Del universo como un número, se produce una primera diferenciación dual que se le suele denominar en textos teosóficos Purusha Prakriti. Si uno hace el esfuerzo de avanzar en este proemio de doctrina secreta y ver los preceptos fundamentales en los que se basa, esta primera diferenciación es la primera dualidad, la dúala, dígada de Pitágoras, en donde la primera diferenciación entre este par indisoluble espíritu-materia se produce, que no hay que imaginárselo como una separación tajante, sino como una absoluta interdependencia. Un principio identifica y le da razón de ser al otro. Fíjense que en sánscrito Purusha es en sí persona, es la palabra para persona. Hasta en los verbos decimos Pratama Purusha, primera persona, yo camino. Pero también es la persona, en el sentido del hombre celestial. Es decir, un yo divino. Por eso es muy curioso el empleo inteligente, el empleo de la palabra Purusha para significar esa contraparte del espíritu frente a Prakriti o la materia, pero no la materia tal como la conocemos nosotros, con un conglomerado de átomos físicos, sino la esencia última, la sustancia raíz, ¿no? El dhatu o raíz de la materia es en su abstracción última, como dos principios que se encuentran subyacentes eternamente y que tiene que venir un impulso de manifestación para activar la relación entre esos principios, y luego esa manifestación se hace trina, lo que denominamos Atma, Buddhi y Manas. Espíritu, algunos le ponen espíritu, intuición, inteligencia, otros le dan ciertos aspectos, pero nosotros por nuestra cultura cristiana también estamos en contacto con el día de la Trinidad, ¿no? Fíjense que en el hombre, en el reflejo de esa Trinidad en el hombre, nos encontramos con el hombre verdadero, al menos como lo concebimos en este estadio de la evolución. Porque uno dice entonces, volvemos a la pregunta, ¿quién conoce? ¿Quién conoce? ¿Nuestra mente? ¿Quién es el conocedor, el pensador? ¿Ella? Bueno, ¿quién es el yo entonces? Fíjense que en todas las mitologías y en todas las éticas hay héroes, ¿no? Es curioso que si tratamos de indagar simbólicamente
de qué se tratan estos héroes, vamos a llegar al caso de que justamente definen al alma, al ego, al yo superior, al verdadero hombre, al menos en nuestro estadio. Que ese hombre, esa manifestación trina, ese yo, ese Atma Buddhi Manas individualizado, necesita expresarse, necesita vehículos de expresión, upadhi, necesita vehículos. Porque el universo se ha gestado como una serie de planos, de dimensiones, todos no superpuestos, sino compenetrándose. Tenemos un esquema que luego de la Trinidad pasa a ser el septenario, como diría Pitágoras, que le puso la escala musical a la división del cosmos, que le atribuyó a cada plano y planeta un color y una escala musical. En esta manifestación logóica de los tres logos se producen estas diferenciaciones. Tenemos un universo organizado septenariamente y dentro de todo ese contexto como un reflejo de la totalidad del hombre celestial, el hombre que en sus vehículos es un reflejo de esa totalidad y que tiene un vehículo para cada plano de este nivel cósmico. Entonces, esa tríada que necesita vehículos de expresión va a necesitar un vehículo mental, un vehículo emocional, astral, y un vehículo físico etérico. Y entonces tenemos una serie de vehículos que esconden la conciencia verdadera y que hacen del hombre un ser extraordinariamente interesante y complejo. El tema es, volviendo entonces a cuál es ese salto que hay que dar para conocer, para poder acceder al conocimiento, ¿no? Porque ya habiendo descubierto al hombre como un principio, como una conciencia encerrada en una serie de vehículos, Blavatsky es bastante cruda en este sentido y dice una conciencia espiritual en un cuerpo animal. El hombre es el punto en la evolución donde tiene la mayor lucha posible entre lo superior y lo inferior. Es justo el punto medio. Fíjense, si uno investiga dónde está ubicada, dónde se produce el punto de individualización, ahí va a descubrir cómo Manas es en nuestro mundo un foco en donde lo superior se refleja en lo inferior. Entonces, con ese compuesto, ¿qué es conocer? ¿Quién conoce? Es esa conciencia que es el héroe de toda la épica, es el Arjuna del Mahabharata, del Bhagavad Gita. ¿Saben la historia del Bhagavad Gita? Cuando Arjuna, que se lo representa conduciendo el carro, con Krishna al lado, el carro y los caballos, como un símbolo de todo ese compuesto que es el hombre, ¿no? Heracles, en la mitología griega, que se ve sometido como alma a una serie de trabajos muy duros y pruebas, hasta en las cuales en algunas fracasa y en otras no. El alma en su camino, cuando ya ha despertado y se ha convertido en discípulo. El punto es que frente a ese complejo que es el ser humano, en su inmersión en la materia comienza una identificación con lo que lo rodea. Y es natural que en cierto curso de la evolución, que le llaman el arco descendiente, el hombre va identificándose con este mundo de materia que lo rodea. Entonces llega un punto en donde se encuentra tan identificado con la forma que le es bastante difícil acceder a este conocimiento verdadero. Entonces, y a eso se refirieron todos estos grandes filósofos y poetistas. ¿Cómo desarrollar entonces esa captación superior? Pero por sobre todo, ¿cómo acercarnos a un texto? ¿Cómo leer un texto? De tal manera de estimular esa chispa intuitiva de la que hablaba Platón, ¿no? Nada más que es curioso la frase que utiliza de abrir surcos en el cerebro. Como si fuera que
En realidad el aprendizaje de estos temas no se trata de estudiar una serie de unidades, una tras otra, hasta ir adquiriendo un conocimiento X, sino se trata más bien de profundizar en la capacidad interna de acercarse a esos temas. De repente, meditar profundamente, reflexionar sobre un párrafo, especialmente de aquellos abstrusos, aquellos a los que me cuesta acercarme, es de una extraordinaria productividad interna, mucho más que ir estudiando unidad por unidad, capítulo por capítulo, y tener una serie de un conocimiento académico, que por otro lado también es necesario y útil, pero es cómo estimulo yo la mente a acercarme a ese tipo de conocimiento. Aquí hemos llegado a un punto crucial, porque si admitimos que existe una forma distinta de acercarse al conocimiento y una forma que está relacionada con la composición íntima del hombre, entonces tenemos que admitir que hay quienes han logrado ese estado, a quienes han llegado más allá del conocimiento ordinario. Aquí, bueno, me han dicho que haga un cierto intervalo, pero bien, un poquito más y hacemos un programa que pasa a la segunda parte, ¿no? Presupuestos básicos. Entonces, nosotros estos días vamos a trabajar con varios temas, como hoy el sonido, una interpretación esotérica del sonido, la música, ¿no? Mañana con el cristianismo esotérico, vamos a trabajar con una interpretación simbólica de la Pascua, vamos a adentrarnos un poco en los misterios cristianos, la idea de las escuelas de misterio en la antigüedad. Y simplemente necesitaba aclarar este presupuesto. Primero, que no son temas en donde uno pueda fácilmente acceder solamente desde el lado de la mente concreta. Segundo, presentar al hombre como una conciencia encerrada en una serie de vehículos que le permiten tomar experiencia en planos de llamado mundo sublunar, que hay ciertos presupuestos con los que vamos a trabajar, como por ejemplo que el hombre, aparte de ser un ser complejo, necesita de la teoría de la reencarnación para explicar una serie de cosas que vamos a aludir después, y quién es el que conoce, y partir de esa base de que el hombre es una mónada encarnada, una conciencia, un yo superior, que tiene una serie de vehículos a su disposición. Ahora, después de un pequeño intervalo, vamos a ir más directamente a presentar los temas que vamos a tratar de ahora en más en esta serie de charlas, ¿no? Pero bueno, tomemos un café ahora y seguimos en un momento. Una idea importantísima, y a veces lo que uno repite como muy obvio nunca termina de entenderse, ¿no? Que el hombre es el reflejo del macrocosmos. Existe el hombre, el microcosmos, que es un reflejo del hombre celestial, del macrocosmos, el Adán Kadmon de la Kabbalah, y que nos encontramos con una conciencia que a su vez es una mónada encarnada, un espíritu, que tiene a su disposición una serie de vehículos para experimentación. Y estos vehículos son de diferentes naturalezas de acuerdo al plano en que se trate, ya que estando el universo, el cosmos en el sentido griego, ¿no es cierto?
la palabra griega para cosmos, en griego significa justamente orden. Tiene dos significados que hemos heredado ambos, o sea que es muy interesante esa palabra, ¿no? Muy interesante palabra. Cosmos. Significa tanto orden como belleza, pero en un sentido único, es decir, que para los griegos el orden tiene que ver con la belleza. Y hemos heredado ambas, porque nosotros hablamos de cosmos y también en castellano tenemos la palabra cosmética, que deriva de la misma palabra griega. Es el mismo concepto de belleza y de orden aplicados a un término que inclusive es usado de diferente manera a través del tiempo, porque uno dice, supongamos, lo mismo que cuando hablamos de palabras sánscritas clave, kama, por ejemplo, deseo, pero kama significó una cosa en cierta época y antes significaba otra cosa, lo mismo que eros en griego, es un poquito más complicado de lo que uno está acostumbrado a usar palabras citadas y no se da cuenta del mundo que hay detrás de cada una de esas palabras, ¿no? Cosmos es una de ellas. La palabra latina para cosmos es la palabra mundum, mundo. Mundo en latín es cosmos. ¿Cuál es la palabra contraria de mundo en latín? Inmundo, que es lo que no es ordenado y limpio. Mundus, mundum en latín es eso, el cosmos, el universo en sentido general, es el cosmos de los griegos. Ese cosmos, el hombre también tiene ese reflejo, es un reflejo de ese cosmos. Y así como este cosmos está organizado en diferentes niveles, en diferentes planos de manifestación, el hombre también lo está, porque el hombre como entidad funciona en esos planos y experimenta en esos planos. Entonces, para funcionar en el plano mental, tendrá un vehículo compuesto de la materia de ese plano mental. Y al hablar de materia, recuerden que estamos hablando de diferentes grados de sutileza, porque si uno puede observar cuando uno piensa, bueno, evidentemente quizás la tendencia materialista tienda a pensar que el pensamiento es un resultado de ciertas conexiones cerebrales, pero en realidad no estamos hablando más que del receptáculo físico de otro vehículo que es el que realmente proporciona la capacidad de, más que pensar, mover materia mental. Es algo muy estudiado por el antiguo Patanjali, que escribió sus famosos sutras del yoga, ¿no? Y tenemos entonces una conciencia con un cuerpo mental o un vehículo mental compuesto con materia del plano mental. Tenemos a su vez la posibilidad de experimentar en el plano astral, es decir, el hombre puede sentir emociones, deseos, en consecuencia atrae a materia de ese plano. Existe un átomo permanente que siempre queda en este collar, este hilo que va encarnando en cada uno, que va experimentando vida tras vida, y de acuerdo con los resultados de esa vida quedan grabados en ese átomo simiente el resultado de sus experiencias, y de acuerdo a ese tipología de vibración, ese sonido atrae la materia correspondiente y forma y gesta el vehículo tal como se encuentra en cierta etapa de evolución. Entonces, una conciencia que habita diferentes vehículos, ¿no? Y a su vez estos vehículos, por supuesto, reciben impactos de los mundos en que funcionan. Recuerden que estamos hablando de los presupuestos que necesitamos para trabajar estos días, ¿no? Entonces, claro, el proceso de pensar, de sentir, resulta un proceso a la vez simple y complejo. Simple porque es simplemente una concatenación natural y una consecuencia natural de los vehículos del hombre. Es una conciencia interna que en su propio plano es una conciencia que tiene acceso, que conoce verdaderamente, que es casi omnisciente. Pero el problema es las investiduras que tiene y las identificaciones que va teniendo por ese ejercicio de estar envuelta en diferentes capas de materia, diferentes paris o vehículos. El vehículo mental, luego el vehículo astral, el vehículo físico, que a su vez tiene una matriz etérica y a su vez tiene una contraparte densa, más física, ¿no?
Y de pronto, estos impulsos que vienen de la conciencia, el hombre funciona en los tres mundos, se dice, recibe impactos, esos impactos generan en la conciencia ciertos movimientos, a su vez estos impactos pueden bajar de la conciencia al plano mental, se revisten de una materia mental concreta, luego pasan por el plano astral, se revisten de un deseo concreto, luego de pronto pasan al plano físico y el cerebro físico ordena una acción. A su vez es un proceso de una forma mental que ha pasado y se ha investido de diferentes tipos de materia y ha logrado que el hombre accione en determinada manera. Pero el punto es que el hombre es una conciencia y tiene a su disposición una serie de vehículos. Un ser extraordinariamente complejo, ¿no? Pero claro, al llegar a este punto, entonces nosotros hemos sugerido la idea de que el hombre no permanece siempre igual. Si estamos admitiendo que el universo, el cosmos, tiene manifestaciones periódicas, el hombre, que es su reflejo, necesariamente debe tenerlas también. Por lo tanto, así como en este trasfondo del sustrato de lo absoluto hay manifestaciones y vidas periódicas, se le llama en el lenguaje oculto exhalaciones e inhalaciones, es decir, el universo se manifiesta y luego vuelve a un estado de caos, en el sentido oculto caos es de indiferenciación, un mundo es la actividad subjetiva, tiene días, días manvántaras y noches o descansos, pralayas. Tiene días y noches, así como la vida del ser humano también experimenta días y noches, ciclos de actividad, ciclos de reposo, entre los cuales se encuentra no solamente el día, la noche, las vacaciones, las actividades, el periodo de la vida activa, el periodo de vida más pasivo, sino también la vida y la muerte. Porque evidentemente estamos reconociendo, tras reconocer que el universo tiene sus ciclos de actividad, que el hombre, la vida de la evolución del alma humana es también cíclica y requiere de encarnaciones, en el lenguaje antiguo griego metempsicosis, ¿alguno escuchó la palabra? Sí, claro, pero ¿sabes qué significa, no? A ver, explícalo. Claro, met es de metá, que significa al lado, adentro, psijosis, que es de psique, alma. Psique es alma. En psijosis es el alma inserta en un vehículo. Y met, de metá, significa que lo hace una y otra vez. O sea que metá, una y otra vez, hay una empsijosis, es decir, una incorporación del alma a un vehículo. Eso es la palabra famosa psique, de alma, que es el término griego para decir reencarnación o renacimiento. Es la ley de periodicidad, los ciclos a que se ve sometido el alma humana, que va reencarnando paulatinamente, va teniendo experiencias diversas y así va haciendo un recorrido que tiene su meta. Porque samsara, que se le dice en sánscrito, esta rueda de renacimiento, es muy interesante esta idea, esta figura del sánscrito que le llaman samsara, que es como una rueda que va girando permanentemente. La idea es que en la rueda algunas veces uno se encuentra en el tope y otras veces se encuentra abajo. Con la idea de que en la encarnación algunas veces somos personas muy afortunadas, otras estamos en lo más bajo de la rueda y pasamos por diferentes tipos de experiencias de todo tipo, experimentando la mayor cantidad posible de potencialidades para el desarrollo. Y esto evidentemente lleva hacia un punto, que es el desarrollo de la conciencia, es decir, de lo que estuvimos hablando hasta ahora, porque hasta ahora nos dijimos que es una conciencia con vehículo, pero ¿qué pasa? ¿Quién es el verdadero hombre? ¿Quién es el verdadero ser? El yo superior.
esta tríada espiritual. Entonces, ¿cuál es la meta? En el caso del conocimiento, que es lo que nos toca hoy, si nos quedamos solamente con el conocimiento de la mente concreta, el vehículo mental concreto, manas inferior, no vamos a pasar más allá de un conocimiento discursivo y lógico. Encima, nuestra actividad en los planos hace que naturalmente haya identificaciones y alianzas perversas, por así decirlo, no hace más de miniserie que porque realmente, claro, de pronto, ¿quién puede decir que el deseo en sí mismo esté mal? El deseo en sí mismo es una fuerza, como toda, una fuerza quizás que puede parecer desde nuestro punto lo más normal, porque nuestra cultura nos ha enseñado a que mientras más se desea, más vivo está uno. Pero en realidad uno lee de pronto Mata el deseo. la voz del silencio mata el deseo. Y uno se investiga un poco el budismo y también es lo mismo. ¿Cuál es la causa primera del sufrimiento? En realidad no es el deseo, porque no lo traduzco, pero bueno, no es la traducción ahí del budismo, pero igual atiende a lo mismo. Entonces, ¿cómo es eso? Que no tengo que desear, tengo que asesinar el deseo, ¿cómo es la cuestión? Y nos encontramos bastante desesperados a veces, porque de pronto, obviamente que en este camino hacia el crecimiento y el conocimiento verdadero, nos encontramos con dualidades extraordinarias, especialmente nosotros viviendo en esta época y en este mundo. Entonces, el deseo en sí mismo de pronto no tiene nada malo, ha servido justamente para impulsar a la acción y una fuerza en el universo muy particular. ¿Por qué? Porque en este universo nosotros estamos acostumbrados demasiado a que haya fuerzas que tiendan hacia sí mismo, cuando en realidad lo natural en el universo no es eso. Lo propio de este universo es justamente lo contrario. La individualidad humana es simplemente un estado evolutivo que por supuesto va a dejar consecuencias importantísimas, pero en realidad lo que importa aquí no es el ser humano, es la humanidad. Nos cuesta a veces pensar en términos del todo, nos cuesta mucho, y a veces un plano tan particular como el astral, que tiende a acaparar para sí mismo, es simplemente un reflejo en este plano de la toma de materia para encarnar, que es lo que hace la mónada por necesidad de experiencia. Ahora, el deseo en sí mismo, ¿qué pasa? ¿Cuándo se transforma en problema? Cuando tiene una alianza con ese principio inmediatamente superior manásico. Entonces, ahí es cuando comienzan los problemas, que es lo que la teosofía denomina kama manas, que es esta alianza entre los principios que hace que el deseo se ve sujeto a las urdimbres de la mente inferior. ¿Y cuál es entonces el estado ideal? Cuando la mente, manas, tiene su alianza con su principio superior, con el buddhi, que es justamente el plano intuitivo. Cuando la mente se está aliada con este principio búdico, es cuando realmente es posible un verdadero acercamiento intuitivo al conocimiento. Fíjense que hasta ahora hemos... Fíjense que buddhi es de la raíz bud, conocer. Buddha es el despierto. En sánscrito, bodhati es el conoce, bodhami yo conozco, bod. Y bud tiene que ver con intuición, conocer, pero en el sentido de estar despierto a. Estar despierto a otra realidad. Buddha es el que está despierto, el que ha despertado, el que conoce porque está despierto, esa es la idea. Y manas. Bueno, la tríada espiritual, el verdadero yo. Quizás aquí podemos colocar
dividir el manas superior del inferior, manas abstracto y concreto. Luego tenemos el vehículo astral, el vehículo físico, que a su vez bien. Cuando ocurre esta alianza es cuando el hombre busca para sí mismo. Qué curioso. Cuando ocurre esta alianza se habla de la mente iluminada, la mente que se ha desprendido del yo y que puede tener acceso a esa luz de la intuición y a un conocimiento desde un punto de vista totalitario, universal. El punto importante que quería llegar es que mediando este estado significa que existe una posibilidad de una meta, es decir, que el hombre no va a repetir incesantemente experiencias y reencarnaciones para nada, que existe un plan, un propósito. Y al reconocer que existe un plan, un propósito, tenemos que reconocer que seguramente hay quien ya llegó a la meta y que existe una serie de hombres que a través de las generaciones han dejado de ser hombres y han pasado a otro reino, es decir, han podido surcar este puente, este antakarana o puente que comunica con lo superior, han tenido acceso a ese despertar. Y así es como nace la idea, en el siglo XX, en el siglo XIX, muy sorpresiva para muchos, de los maestros, aquellos que han conseguido no solamente llegar a ese punto, sino fijar ese estado. Y lamentablemente mucho se ha hablado y mucho mito ha surgido sobre las iniciaciones, el adeptado. Claro, frente a todo un romanticismo de la época hemos llegado a unas explicaciones un poquito como románticas, por así decirlo, de este tema, cuando en realidad es algo que en el fondo es extremadamente simple, porque más allá de que medían ritos o no, es un proceso, como hemos visto hasta ahora, que es exclusivamente interno. Es decir, un proceso que tiene lugar en el interior del ser humano, en el despertar de la conciencia. Entonces, al reconocer que existen seres que han llegado y han, como se le dice, han cruzado el río, han llegado más allá, a la otra orilla, se le suele decir en jerga esotérica, tenemos que reconocer también que existe una hermandad y una fraternidad que guía los destinos del resto de los hombres, como le llaman a veces en el gobierno oculto del mundo. Y de pronto a cierta gente molesta porque al sentir gobierno piensan que estamos controlados, que estamos siendo con un poder extraño y demás. Y no se trata de eso, porque el comprender la naturaleza del verdadero poder espiritual, que es justamente casi la antítesis del poder mundano, implica comprender que el llegar a cierto estadio de desarrollo lo capacita a uno a su vez para ejercer un servicio específico con el resto de la humanidad. ¿Qué es en sí lo que se encuentra detrás del movimiento teosófico? Ya que Blavatsky, la teosofía, no es una creación idiosincrática de Blavatsky ni de Olcott, sino que hubo quienes estuvieron detrás de este movimiento y que justamente fue en el año 1875 que era un momento absolutamente oportuno a nivel mundial para la presentación de este tipo de verdades. Porque era un momento en donde el mundo estaba emergiendo de muchos siglos de oscuridad y que desde el Renacimiento en adelante se venían gestando una serie de ideas, de adelantos culturales y científicos que no habían tenido precedente en la historia humana, salvo en la antigüedad, donde sí Blavatsky defiende la idea de que
No todo lo que nosotros tenemos ahora, eso no quiere decir que sea descubrimiento nuestro. Todo existió en otro siglo, porque a su vez el ocultismo presenta a la evolución humana como una historia de ciclos de apogeo y de decadencia, y eso implica llevar la historia de la humanidad mucho más atrás cronológicamente a lo que estamos acostumbrados. Porque entonces tenemos que admitir la existencia de no solo, o sea, no podemos admitir que la historia humana comienza en el 4000 a.C. Tenemos que admitir que existieron otros tipos de emergencias de civilizaciones, emergencias de emerger civilizaciones, frente a las cuales quizás, en palabras de Blavatsky, hasta las grandes civilizaciones griegas y egipcias no son más que sombras. Entonces, nuestro concepto temporal también se va ampliando, y eso solamente lo tenemos, por ejemplo, en la cosmología hindú, que habla de los yugas, que son de extensísimas duraciones, y al occidental le cuesta pensar en esos términos. Cuesta pensar que de pronto 2000 años son un abrir y cerrar de ojos en este universo. Nos cuesta, porque quizás estamos tan apegados a una limitación de la vida humana que nos cuesta pensar en grandes periodos de tiempo. Pero este siglo XIX, 1875, fue un siglo por excelencia de ebullición de ideas, y donde el arte estaba en un apogeo extraordinario, y por sobre todo se había abandonado el concepto teológico medieval y se comenzaba con un concepto más antropocéntrico. El hombre se empezó a descubrir a sí mismo mucho más. En el arte, por ejemplo, en el romanticismo, comienza un descubrimiento de mucha mayor libertad formal. Ya las formas clásicas se fueron abandonando, y de pronto aparece el romanticismo con su nueva armonía en la música, con su potencial de descubrimiento humano. Mientras tanto se discutían ideas sobre espiritismo, sobre manifestaciones, sobre nuevos descubrimientos científicos. Comenzaba una nueva era, y en ese contexto es donde se encuentran en un determinado momento Blavatsky y Olcott en Nueva York, y fundan en 1875 la Sociedad Teosófica, que entonces aparece como una oportuna presentación de antiguas verdades, porque en realidad es una doctrina arcaica, es una consecuencia natural de lo que estamos diciendo. Es una doctrina arcaica cuyo hilo dorado ha estado a través de todas las generaciones, y que ahora aparece con una vestidura un poco más moderna, pero que en esencia no es diferente a aquellas enseñanzas de los antiguos filósofos alejandrinos, por ejemplo. Entonces, el punto en que nos encontramos es que cómo aprender a leer y estudiar teosofía o ocultismo es uno de los grandes desafíos de nuestra época. Porque esta época ya no es el siglo XIX. Han pasado guerras, y en el siglo XX, después de las guerras mundiales, todo ha cambiado. Ya no es bueno. Uno puede observar, uno puede darse cuenta observando los egos que están encarnados. Vamos, seamos honestos, no somos todos nosotros en cuanto a... Que me indiquen, por favor, dónde está Pitágoras, un Pitágoras, un Platón hoy en día. Que me indiquen dónde hay un Bach hoy en día, por favor. Si somos honestos, no somos la creme de los egos encarnados hoy en día. El tema es que, y realmente, históricamente, creo que las guerras mundiales plantearon un punto una barrera fundamental, y en el arte pasó lo mismo también. La gente hoy en día se ofende en la universidad cuando de pronto decimos y ya Brahms y Bach no está, y se ofende y dice, no, hay otra cosa ahora. Y sí, pero ¿qué hay otra cosa? ¿Qué otra cosa? Hoy en día en la universidad, por ejemplo, en los tratamientos universitarios se trata de una mera repetición de ideas implícitas. Entonces uno puede ir a un congreso de historia antigua y se puede pasar escuchando una hora sobre de pronto el uso del verbo jairo en las nubes de Aristófanes, en el último capítulo, el último párrafo, y una hora hablando de eso. Y yo digo, y si yo que no leí las nubes de Aristófanes, ¿qué hablo?
Y todo el mundo asiente porque les gusta hablar en difícil, les gusta citas permanentes, porque dijo tal cosa, y en eso se trata de discurrir intelectual. Hemos llegado a un punto tope, de techo de mente concreta, y a un nivel de exacerbación tal que yo me pregunto cómo hacemos quienes intentamos ir más allá, en esta época específicamente, porque situémonos ahora, siglo XXI, en donde la abundancia de información y donde las distracciones externas, y admitamos la increíble comodidad de la que disfrutamos, no son justamente nuestras amigas. La comodidad, pero lo podemos decir de ahora, 20 años atrás. Yo en mi pueblo dormía con ventilador y pasaba los veranos. Hoy en día si no tengo split me parece que no puedo vivir. Eso nos pasa a todos. El hombre se va acostumbrando a ciertas comodidades, intelectuales también. Yo estoy acostumbrado a que cualquier cosa que eso en internet está todo ahí. Entonces me la paso picoteando de los celulares y de pronto mi concentración se va debilitando, la capacidad de profundizar se va debilitando. ¿Y qué hago yo cuando quiero justamente recorrer el camino inverso? Es una problemática que no todo el mundo enfrenta, y que a quienes estamos interesados en ir un poco más allá de esa barrera de la mente concreta, es importante que nos planteemos. Es decir, cómo acceder realmente al significado interno, simbólico y profundo de un texto. Eso requiere una actitud mental particular, o total quizás particular, una apertura a la cual la cultura nuestra no nos ha enseñado, no nos ha acostumbrado. Simplemente es exponer el planteamiento, el problema, y poder pensarlo, porque a ver, ¿qué significa entonces estudiar ocultismo? Estudiar estas antiguas y profundas verdades. ¿Cómo es mi acercamiento al texto? ¿Qué recursos internos pongo yo en funcionamiento para eso? Entonces, redondeando, vamos a pasar un poco de revista a los principios que vamos a dar por sentado en estos días. Primero, hemos dicho que vamos a dar por sentado, por ejemplo, que la existencia, y voy a citar el promedio de doctrina secreta, de un principio absoluto, del cual toda especulación es imposible, uno absoluto que subyace a toda manifestación. Un universo, un cosmos, en el sentido griego, que es un campo periódico de manifestaciones, con lo cual estamos hablando de que no de una creación, de una entidad trascendente, un Dios trascendente que crea, sino más vale de manifestaciones que se producen dentro de un campo eterno. La identidad de todas las almas con un alma universal, y en la consecuente relatividad de la individualidad humana como una chispa de esa alma universal. El hombre como una conciencia investida de vehículos que necesita para su expresión, y la necesidad de analogar, es decir, que tengamos en cuenta la analogía entre el microcosmos, que es el hombre, en constante relación con el macrocosmos, el hombre celestial. Con lo cual hace falta admitir la periodicidad de la manifestación. Así como el universo se manifiesta periódicamente, el hombre también lo hace a través de diferentes reencarnaciones. Y justamente, ya adentrándonos finalmente en lo que el tema de nuestros días, viene muy bien tener en el trasfondo de nuestra conciencia estos principios, porque vamos a ver temas relativos al cristianismo. Y es interesante notar cómo en su principio, en su comienzo, el cristianismo sí bebió de estas fuentes. Y tenemos, por ejemplo, a un San Clemente de Alejandría que habla en términos de emanaciones, de manifestaciones periódicas, ¿no? Y otros primeros padres de la Iglesia, por ejemplo, muy citados y muy queridos por Besan en sus textos. Besan es alguien que ha estudiado muy profundamente el cristianismo dentro de la teosofía. Yo voy a tener que terminar ahora porque después tenemos a las 5 la otra. De todas maneras, dejemos un momento para consultas, preguntas, lo que pueda responder.
una introducción a nuestro ciclo. Creo que yo si puedo responder, respondo, si no digo no sé. Sí, ¿alguien pregunta algo? Quería preguntarte sobre sobre la palabra metempsicosis. Sí. Por ahí se usa en un contexto de regeneración psicológica cuando se acerca uno a un conocimiento intuitivo. ¿Sí? Que cuando se produce ese contacto con esa internalización, se produce como un estado de percibir algo nuevo, totalmente nuevo, algo, por ahí le llaman vivo, algo que realmente es como su propia naturaleza. Y por ahí lo llaman en algún texto como esa metempsicosis. Puede ser porque todos los términos tienen su aplicación, es significado primario y luego por extensión. Eso es el diccionario está lleno. La palabra significa eso, hace referencia a la encarnación, el insertarse un alma sucesivamente en vehículos, ¿no? Si uno quiere por extensión ampliarlo, quizás sea posible, ¿no es cierto? El acercamiento en general al conocimiento de la historia tiene diversas facetas. Hay quienes se acerca más históricamente, otros más arqueológicamente, otros más lingüísticamente. Por mi formación suelo acercarme desde el punto de vista de la lengua, yo aunque tengo ciertos elementos de arqueología e historia, pero de pronto parto de esa premisa. Otro podrá dar otra explicación desde otro lente, ¿no? Pero no digo que pueda tener otras acepciones, claro. El tema de la reencarnación, por ahí uno reflexionando, ¿cierto? Como que cuadra más reconexión que reencarnación, de acuerdo al conocimiento que uno va adquiriendo en la filosofía. O sea, reconectar, cuando vos hablaste de los átomos permanentes, o sea, reconectar es como que nos volvemos, porque la gente confunde reencarnación como que si volviéramos nuevamente a la misma carne. Estoy muy de acuerdo con eso. Es más, la palabra reencarnación me resulta tan desagradable. Estoy muy de acuerdo con eso. Es más, si uno, eso lo puede ver uno cuando lee, se anima a leer las cartas de los Mahatmas. Porque uno es increíble la cantidad de preconceptos y de malos entendidos que uno tiene con este tema de la reencarnación. Como si fuera que sea... porque el problema es el no saber quién es uno verdaderamente. Es decir, este compuesto, porque es un compuesto, una construcción llamada de Eduardo Gramaglia, que toca el piano, que hace esto, eso se evapora en el tiempo, se desaparece, ¡uf! Fue. No es eso lo que reencarna, no es eso lo que queda. Y de ahí todo el problema de los apegos que todo el mundo tiene. Porque en realidad seguimos identificándonos con lo que hacemos, con lo que somos en estos planos, con lo que nos gusta hacer, con lo que nos rechaza hacer, con nuestros gustos y disgustos, con nuestros pensamientos. Y tenemos una construcción tan bien armada y que la defendemos a capa y espada, porque nos llegan a atacar nuestra construcción personal, como que reaccionamos tremendamente. Y no es eso lo que reencarna. Eso se terminó, se evaporó en el tiempo, quedó en las arenas del tiempo, perdido para siempre. ¿Qué queda? La sustancia última, la esencia, la quintesencia de la experiencia grabada en esos átomos cimientos y el verdadero yo. Por eso tanta insistencia es que el caminar el sendero significa tratar de acercarse a quién soy yo verdaderamente, quién es el verdadero yo. Y en eso hacemos agua a todos. Por esa razón quisiera cambiar esa palabra también. Aparte, está buena. Es latina, reencarnatio. Pero de pronto podríamos elaborar otra. O sea que tantas palabras elaboramos, podemos tener otro programa para nuestra encarnación, ¿no? Sí, ¿quién iba? No, porque yo tengo, o sea, esto lo dejo así como una idea, ¿no?
de acuerdo a lo que más o menos he experimentado, o sea, no hay mucha diferencia entre encarnación y desencarnación, o sea, en cuanto a la personalidad, ya se destruye, se diluye, se desaparece, pero quedan grabaciones que venimos arrastrando hasta la apariencia física, o sea, de todo, no te puedo explicar ahora, ¿me entendés? Son todas las televisiones. Entonces, no es solamente el principio ese yo interno que solamente arrastra todo eso, encarnación tras encarnación. Y entonces uno, bueno, si uno se logra limpiar todo ese yo, esa personalidad, toda que la venimos arrastrando encarnación tras encarnación, esta sería la base como para liberar de la rueda de samsara. Pero sí puedo decir que hay un parecido bastante importante entre encarnación y encarnación. O sea, de todo eso otro, porque no se limpia y después somos totalmente distintos, no viene a ser, qué sé yo, muy diferente, no, uno es muy parecido a lo que fue antes. Que parece que lleva eso en el chip, que tenemos grabado, que es un chip al fin y al cabo, ¿verdad? En el chip viene toda esa información. Y la volvemos a porque reencarnar también está sí es agradable, pero también tiene su... También sí, ejemplificar. Lo que pasa es que yo en el sentido general, genérico, yo estaría de acuerdo. Lo que pasa es que yo no creo que las leyes, tal como las interpretamos, funcionen tan en nuestro sentido matemático y lógico de 2 más 2 igual 4. Es decir, el universo, especialmente el tema de la reencarnación, hace que no haya necesariamente una continuidad directa, sino que de pronto queden para ciertas vidas reservadas ciertas cosas, queden suspendidas otras que luego se van a activar en otra vida, queden anuladas ciertas cosas momentáneamente, se proyecten otras, y de repente no creo que sea tan lineal. Es lo mismo que cuando uno habla de ciertas leyes como el karma, que es otra de las palabras que vamos a encontrar, y otras leyes que es interesante tener en cuenta, porque karma karma en sánscrito significa simplemente acción, karma. Viene del verbo kr, que es hacer, karomi, yo hago, karma, la acción, kriya, una acción, un ejercicio. Pero es una acción con resultados. Que trae un resultado, aparejado un resultado, una consecuencia. Ahí está la diferencia entre un universo no con castigo y culpa, sino simplemente con un actuar de las leyes. Entonces, uno tiende a pensar que a tal acción corresponde una reacción y empieza, bueno, si alguien hizo tal cosa, ese le va a hacer tal otra. Y no funciona, no creo que funcione tan simplemente así. Los agentes del karma, las redes, son algo muy complejo que quizás solamente seres específicos pueden estar a cargo, y a través de las encarnaciones uno va teniendo dosis diversas de cumplimiento o no de ese karma, de activación, de acuerdo a cuál sea el propósito. Si la persona de pronto tiene una vida de solamente dormir, otros que despiertan y se hacen directamente una resolución espiritual y se precipita más karma, otros que activan ciertas facetas y quedan anuladas otras para otra vida. Entonces, sí, estoy de acuerdo en que hay una continuidad, pero no creo que uno nazca, y de apariencia física no lo sé, no lo tengo, pero yo creo que no se nace como una consecuencia directa de la encarnación anterior, sino que el material grabado en este átomo simiente se va activando de acuerdo a circunstancias diversas, que tienen que ver primero con la oportunidad para la encarnación. Porque evidentemente, supongamos, si aquí quisiera encarnar un gran filósofo griego, yo no sé si tendría cabida, no sé si podría en este estadio de la humanidad, por muchas razones. Inclusive estelar, el reloj cósmico también determina que la persona nazca con un determinado tema natal para sus experiencias, y a veces no lo hay, encontrar la familia adecuada para que el alma encarne. La verdad que todo eso son una serie de variables y variantes que hace que el proceso no sea tan directo y lineal, ¿no? Me refiero a que es una trama compleja del universo.
aleatoria quizás. No sé si aleatoria, no. Yo no emplearía aleatoria en el sentido de que no hay nada aleatorio en nuestro universo, no hay nada casual. Hay cierto margen para las posibilidades que se presentan o cosas que ocurren, pero en realidad yo no hablaría de casualidad ni de aleatoriedad. Es verdad que nosotros cada día que despertamos no somos iguales, físicamente no somos iguales. Inclusive cambiamos de la piel. Entonces no creo que volvamos a nacer en el mismo envase todavía una Coca-Cola, chica, grande. Yo creo que hay de todas maneras, claro, de todas maneras, este es lo que tenemos, al hablar de estos temas, tenemos también que no apegarnos a las palabras, porque en estos temas es fácil contradecirnos, pero no necesariamente implica que en ideas nos estemos contradiciendo, ¿no? Son temas tan abstrusos que uno, de pronto, y existe mucho dentro de la sociedad teosófica, uno emplea un término, al otro le molesta y saltó enseguida. Perdón. Y más cuando hay quienes han estudiado otras cosas más y la tienen en ese modelo cerebral y resulta que uno lo dice de diferente manera y parece que dijo una blasfemia. Y no. Recuerden que se trata de que, claro, pero recuerden que se trata de que Blavatsky no escribe, ni nadie escribe como un dogma, como una especie de cuerpo de enseñanza para que estudiemos unidad 1, unidad 2, unidad 3. Es para que nosotros tomemos eso y llevemos hacia alguna dirección nuestra intuición y que podamos contribuir a la pileta grupal de pensamiento. No nos damos cuenta cuando nosotros podemos contribuir con nuestro pensamiento partiendo de lo que nos ha sido dado, no estudiándolo como en la universidad, sino llevando a un nivel de reflexión, tratando de llevar a la mente a tal punto donde no pueda seguir más y pueda despertarse ese lado intuitivo. Y ahí es donde realmente podemos hacer cada uno su contribución particular. A eso un poco uno se refiere y eso va inclusive a aliviar un montón de cosas y disputas que no tendrían que ser disputas, porque en realidad cada uno lo dice con un lenguaje diferente, pero en cierta forma estamos hablando de lo mismo. Entonces no es que exista tanta contradicción, ¿no? ¿Sí? Sí, yo vuelvo un poquito para atrás en el tema de reencarnación y reconexión. Prácticamente lo contestaste. ¿Qué pasa? Es como dijiste, una palabra sugiere la otra. Cuando no estamos preparados mentalmente o en forma evolutiva o no evolutiva o analista para reconocer la expresión, vamos a tener como resultado no entiendo. Es decir, venimos de una trayectoria donde decimos reencarnación y más o menos lo asociamos a. Pero si yo digo reconexión, que me encantó la palabra, me encantó la expresión, tengo una cantidad de flechas en mi cuadro sinóptico que me van a decir que reconexión pertenece a un árbol infinito de cosas. Mientras que la otra palabra puede ser no tan lejos, pero es más focalizada para quienes todavía no desaprenden. Porque una cosa es que me encanta lo que dijiste, porque estamos hablando de desaprender y de no encasillarnos en cada palabra, en cada espacio, en cada expresión, para que esto no traiga a lo mejor aquello de no entiendo o es así, sino que a través de la evolución del pensamiento, cada palabra focalice la realidad de cada expresión. O sea, reencarnación es como global, nos está sirviendo a todos, pero a lo mejor no es la mejor palabra. Y reconexión nos sirve más, aún adjunta a la palabra reencarnación, porque tiene muchas salidas expresivas, tiene muchas salidas en la actualidad, tiene más volubilidad en la carga expresiva y en definitiva me parece que todos, específicamente la sociedad, tenemos más que desaprender que aprender, porque por ahí es lo que dijiste vos, una palabra nos hace shock y nos hace saltar mientras estamos queriendo decir lo mismo, pero desde cada silla, cada persona en su evolución o en su camino, todo pensamiento es respetable. Entonces yo pensaba
cuando dijeron reencarnación y me conecté con esta nueva palabra que me hizo ruido, me hizo un ruido fuerte. Digo, ¿yo cómo explico a la reconexión? ¿Puedo explicar la reencarnación? Es decir, que hasta que uno no incorpore esto en el sistema auditivo, mental o en un todo, a mí personalmente me resulta excelente palabra, pero más diversa, más para la diversidad. ¿Puede ser? Sí, me parece muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Sí, me parece que el fondo de esto es que lo importante es la idea de la palabra, no el vehículo que utilizamos, ese es el punto. Está muy bien la actitud de buscar el mejor vehículo posible para una idea, y de hecho eso es lo que hicieron los grandes teósofos, Blavatsky inclusive, de tratar de encontrar ese término justo en el idioma, justo que pueda definir. Entonces ella dijo, bueno, el griego, por sus antecedentes con los presocráticos, sirve muy bien para determinar cosas universales, el logos, el cosmos. El sánscrito, con la tradición con su tradición sirve muy bien para determinar los vehículos del hombre. Después echar mano a otros términos. Y ya de por sí encontramos un montón de disquisiciones y problemas en ciertas palabras que presta atención, porque uno a veces es de recordar cuando dice, por ejemplo, que el budismo esotérico es un excelente libro con un título desafortunado. Y uno dice, ¿por qué título desafortunado? Y porque resulta que en lugar de poner budismo con 2D y DH, puso budismo con D, y uno dice, bueno, ¿qué pasó con eso? No, sí, porque budismo en conexión con lo que hablamos recién de Buddhi y no del budismo de la religión ortodoxa. Y con eso está diciendo mucho. Y así en toda la obra, en mucha literatura, tenemos disquisiciones y la búsqueda de un término que en realidad se trata de un vehículo. No se olviden que nosotros, por nuestro idioma, especialmente en los idiomas modernos, operamos con un alto grado de inmotivación para las palabras. ¿En qué sentido? De que gracias a que, bueno, ya esto viene de Saussure, de los lingüistas primeros, que descubrieron que el lenguaje humano es algo convencional de cierta forma y que es inmotivado, es decir, que no hay nada que la palabra vaso indique el objeto vaso. No hay, es decir, agua no es el objeto agua, identifica el agua, es la relación que nosotros utilizamos, no hay motivación. Que eso quizás no existía en lenguas como el sánscrito, que se dice tener motivación, y que en la raíz verbal está la energía del hecho o de la palabra, cosa que por supuesto el lingüista occidental no comparte, obviamente porque no está dispuesto a admitir que primero que el sánscrito es la lengua madre, como dice Blavatsky, y tampoco de que atribuirle cuestiones que para ellos son mágicas o quizás qué cosa. Entonces, con nuestros problemas de identificación, y tenemos vehículos que identifican ciertos conceptos que son, digamos, el significante para un determinados significados, que son inmotivados y que hace que de pronto el lenguaje, así como pueda revelar mucho, también vela. No solo revela, sino que vela, pero vela más de lo que revela. Es decir, esconde más de lo que revela. Entonces, la búsqueda de un significado se vuelve complicado, porque entonces el punto es que no nos quedemos apegados a la búsqueda solamente del significante, pero que estemos claros en la idea que queremos transmitir. Asentémonos en las ideas, es decir, aquello que no es tangible, porque esa es la premisa de todo el sendero, justamente asentarse y encontrar apoyo en todo aquello que no es lo concreto, que no es la forma, lo que está más allá de la forma, y tratar de apoyarse en eso y siempre operar más con ideas que con sonidos y palabras, más allá de que es muy loable la intención de buscar el vehículo correcto para un término, ¿no? Eso nos va a evitar un montón de discusiones y también nos va a invitar a que comencemos a escuchar al otro y a tratar de comprender qué quiere decir, antes de ya generar una crítica porque no responde al patrón de lo que uno ha estudiado, ¿no? ¿Quién iba a decir algo por ahí? Yo quería preguntar lo siguiente. Cuando se refiere a la motivación de expresión, ¿cierto? El significado de la palabra, ¿tiene su relación con el verbo de revelación?
No le escuché, perdón. Con el verbo de la expresión. No sería una relación de motivación en el lenguaje. No viene del verbo realmente creado para eso. El verbo de la creación, como hablamos del principio del adverbum, Que sería, hablamos, como relación seguro. Es decir, estamos en un campo de conocimiento en el cual existe una serie infinita de relaciones. Eso es quizás las cosas que más despistan y desconciertan dentro de este campo. Sí, obviamente, te está remitiendo al sonido original. Habría que, un poco va a ser el tema de hoy, a la tarde, ¿no? Cuando, es decir, me pregunto yo qué habrán entendido cuando San Juan empieza a emerger en hologos, en comienzo de la palabra, el verbo, y comienza su evangelio tan enigmático con esos términos, ¿no? Tema para después. Vos sabés que la doctrina habla del sánscrito, pero también como que dice entre líneas el idioma de los dioses, que ella lo dice, no recuerdo, el censar, y lo pone atrás del sánscrito. Sí, más que atrás, o sea, el censar primero no es una lengua escrita. Y es una lengua que aparentemente, del cual tienen registros, uno escucha solamente registros de los iniciados. Es decir, es una lengua, a diferencia del sánscrito, que es una lengua que si bien se considera sagrada, fue, bueno, tiene una tradición de haber sido creada por un grupo de rishis, con estudios del sonido, y es todo un estudio del sonido, es una lengua de la literatura sagrada. Pero que a su vez tiene un tronco y a su vez se inserta dentro del tronco de lenguas indoeuropeas y que da origen a otras lenguas también, ¿no? Ahora, en el caso del censar, del cual habla Blavatsky y otros textos ocultos, el censar no existe en los anales de la lingüística. ¿Por qué? Primero porque no tiene tradición escrita, ¿no? Y no se escribe el censar. Solamente se dice que se habla entre los iniciados, o sea, si usted quiere aprender a censar, olvídelo porque nosotros no podemos aprender a censar. ¿No? Hay que dejarlo aparte, ¿no? Ni siquiera hay que compararlo con lenguas históricas. No, es algo del cual se menciona y no se sabe. Lo otro sorprendente que hay, que viste que nosotros como que al mundo indígena lo tomamos como peyorativamente, ¿viste? Y en esos programas de televisión canta un toba, ¿viste? Y el que estaba escuchando le pregunta qué es lo que es camisa motequí. Y tiene la tendencia, ¿viste? Que le dé el término exacto. Y el toba no se lo puede dar, porque no es decir sí, sino es una idea. Eso es lo sorprendente. Bueno, pero ¿por qué? Porque cada lengua es un sistema de valores puros. Es decir, ningún término se autodefine en relación solo a sí mismo. Vamos a dar un ejemplo. Si yo tengo frío, calor, ¿usted me dice dónde termina uno y empieza el otro? Bueno, tengo tibio. Allá tenemos, ya se van corriendo. Pero después yo como tibiecito, se corre. Es decir, los significados hay, y bueno, en el caso de los esquimales, con su clásico y bien conocida 14 términos para designar nieve, que si la nieve es blanca así, que si tiene un colorcito así, que si la nieve está así, es otro color, son todos nombres diferentes. ¿Por qué? Porque viven en la nieve. Y es muy importante para ellos. Para ellos es muy importante, de hecho es lo que los rodea. O los griegos que tienen tantos nombres para decir barco, por ejemplo, para decir, porque son pueblos que viven del mar. Es decir, la lengua, el sistema de valores de la lengua se va adaptando también, inclusive, todo tiene relación, porque si yo digo vaso, en mi mente no puedo evitar la idea de agua, porque el vaso sí lo va a tomar agua. Si no existiera el agua, tampoco existiría el vaso. Y a su vez, el sistema de valores de cada lengua es distinto. Yo en francés tengo 5 palabras para decir bosque. En castellano tengo bosque, selva, foresta, etc. En inglés tengo forest, tengo, jungle y, y no corresponden una con la otra, en realidad. El sistema de valores
sea que la lengua es un sistema de valores puros que se autorrelaciona. El sistema de valores no coincide ni siquiera en las lenguas modernas. ¿Qué les cuento ya el poder tratar de traducir sánscrito, por ejemplo? ¿No? Entonces, estamos en una Babel en donde lo que nosotros, como estudiantes de lo oculto, justamente no tenemos que caer en las trampas de entrar en conflicto por cuestiones de significado, sino tenemos que apuntar al significado interno y apoyarnos en eso. Y para eso necesitamos desarrollar la instrucción. Claro, lo cual no es tarea fácil, sino es muy fácil quedarnos repitiendo algo y leyendo un libro y hasta que lo repetimos, claro, lo aprendemos repitiendo.